que inicien esta semana con energía y con cosas bonitas. Entonces, conveniente con su trabajo y si ya realizaron la fase de estructuración, que es definir cómo será el medio, qué secciones tiene, porque en teoría eso... Señora. Yo todavía estoy en construcción de eso, profe. Ok, porque es que en teoría eso me lo han debido enviar hoy, porque si no, entonces no les va a quedar tiempo de generar contenido para eso. Normalmente cuando estamos a nivel presencial, pues toman un tiempo de la clase para organizar y para escribir y para trabajar un poco, pero pues porque el trabajo es en equipo, pero en este caso pues los trabajos son individuales, tuvimos pues un fin de semana largo, entonces debieron haber estructurado todos ese pedazo. Entonces quisiera saber cómo van en esa parte de estructuración, si ya saben cómo es. Daniel tenía algún problema con la conceptualización y la conceptualización era salir de fundir para buscar una alternativa diferente. Entonces empecemos por ahí, Daniel, para que me cuentes cómo vas. Hola, profe. Profe, pues digamos que ya encontré algo, ¿no? Que a mi parecer me parece que creo que esta vez sí no tiene tanto. Es un grupo cristiano, pues no es cristiano, es católico, al que pues yo voy a encuentros y misas en ese sentido. No sé si se podría, es una comunidad, es de católicos, son jóvenes que les gusta, pues nos apasiona eso, la verdad. Me ha parecido muy interesante eso. Ellos en sí, pues digamos, no son fundación o nada, no son nada, sino son un grupo, por decirlo así, espiritual y religioso. Sí. Busqué fundaciones, profe, en SUA. Entonces, esta vez sí me fijé más en lo que tenían en sus páginas y todo, y pues la verdad ya están muy bien construidas. Sí. Entonces, digamos, me iba a pasar lo mismo que confundir. Entonces Sí. yo como que yo decía, pero debo encontrar algo. Entonces pues me decidí pues por el grupo. Tengo que volver a hacer todo, profe, porque pues estaba como Sí. recolectando información de lado a lado. Entonces me Tienes que toca volver a hacer hacerlo todo. rápidamente porque digamos que es un buen trabajo. Si tienen un ideal, si buscan fortalecer el grupo, o sea, ahí es importante revisar eh, cuál sería el objeto de este grupo, sí, qué tipo de actividades van a promover, qué tipo de reacciones en la comunidad van a producir, porque al fin y al cabo, pues todos estos, las comunidades se caracterizan por tener un objetivo común, que eso pues ya lo tenemos claro, pero los medios comunitarios lo que pretenden es darle visualización a esos medios. En general, hay unos temas que son política y religión que no se involucran casi, pero si se tratase, hola José, si se tratase de un grupo de personas que además tienen una misión o tienen un objetivo concreto, pues valdría la pena que lo revisaran así. Entonces está bien, está bien. Ok, El, profe, listo. el resto, ¿cómo estarían en ese tipo de actividades? Porque, pues la verdad, tenemos que adelantar las entregas. Entonces, de María Paula no he recibido la primera, que es el de las 17 preguntas, o sea, no he recibido el taller y tampoco de Sebastián. Estuve revisando y revisando en los correos y no tengo ni de Sebastián ni de María Paula. María Paula, ¿tú lo tienes ya? Pero creo que se me salió. No está en el grupo. Y Daniel, ¿tú cómo te ha Profe, ido, señora? profe, qué pena interrumpirte. Yo te envié ya mi trabajo, pero no, o sea, no me lo has revisado y pues no me has dicho nada. Sin embargo, yo hoy pues inicié el blog, pues no sé qué correcciones debo hacerle, o si la información que te envié sí está completa o debo No, el resto todos tienen la cambiar algo. información bien. Todos tienen bien, yo ya revisé uno por uno
y lo que es la información Ah, previa bueno, profe. para o sea, la de los 17 puntos, obviamente todas las comunidades son viables. Perdón, la única de la que tenía duda era la de Daniel, porque pues la de Daniel definitivamente estaba demasiado estructurada y él no era gran cosa lo que iba a poder hacer. Ya todos los medios estaban creados, todo estaba hecho, por eso es que tenemos un cambio en el día de hoy y está eh, avalado porque pues va a ser un trabajo que él va a poder hacer. Del resto, todos los temas están bien. Hay dos personas que tienen Fondión, Carolina y quién más que me ayudara a recordar, porque es que cuando vi el de Carolina, me di cuenta que había otra persona que antes también había propuesto alguna Yo, Fontibón, profe, Lady, ¿cierto? sí, Igual creo que están en ubicaciones diferentes. Sí, profe. sí, profe. Ok, perfecto. Eso es totalmente válido también, pero toda digamos, la fase previa, que es la de investigación y la de definición, está bien, está correcta para todos. Quedaría pendiente de Daniel, de Sebastián y de María Paula, que no la veo que esté por acá. Bueno, Por profe, otro gracias. lado, es seguir y necesito pues el tema de cómo van a distribuir, digamos, el blog que van a hacer, porque en su mayoría todos tienen un blog. En la mayoría todos han considerado digamos que el periódico digital de Nidia es diferente, pero todos han elegido el tema del blog. Cosa que me parece un poquito peligrosa y hoy van a saber por qué. Pero en sus manos estará el tema de estructurar muy bien ese blog. Entonces, hay preguntas acerca de la metodología o del trabajo que vamos a desarrollar. No, no, señora. Ok. Si no hay preguntas, ¿cuándo me pueden entregar ya la estructuración? Porque esa deberían habérmela tenido para hoy. Profe, pero ya, o sea, pero todo hecho o... No, no es todo hecho. Es que me digan, mi blog va a tener tales y tales y tales secciones. Ah, Obviamente eso tiene una correlación con lo que ustedes mandaron en la fase 1, ¿sí? La fase 1 fue la de reconocimiento, la de conceptualización, la que tenía un poco de investigación acerca de cada uno de los territorios y de las comunidades. Ahora la fase 2 es más o menos hacer la estructuración de cómo va a ser ese blog o ese medio comunitario, qué secciones va a tener, qué características tiene que tener, porque la última que es la que me tienen que entregar de trabajo final, es todo elaborado ya con contenido, ¿correcto? Yo tengo el Profe, mío, ¿será que ya... Profe, historia, pues historia de antes que cómo está actualmente. Quería saber si un blog no puede meter videos que haya de otras páginas. Si digamos, por ejemplo, problemática de seguridad en febrero de 2020 hubo atracos en el sector, no puede poner video de otra fuente en el blog de uno. Por lo general, sí, siempre y cuando te autorice la fuente a publicarlo, pero digamos que todo tiene que ver con la actualidad, porque si vas a reseñar cosas de antes, entonces simplemente tienes que hacerlo desde el punto de vista, digamos, como histórico, ¿no? Como seguimiento de la noticia. Hoy vamos a mirar un poquito lo que es la noticia dentro del medio comunitario, de pronto les ayuda y por eso es que les digo que el blog puede ser una herramienta peligrosa, pero ya ustedes ya están en el blog y yo obviamente no impido que eso ocurra porque finalmente estamos haciendo un juego, es una experimentación con la conciencia de que tiene que tener la estructuración de un medio comunitario y conocer todos los peligros y lo que hoy en día funciona y lo que no funciona para que mañana, si tienen que trabajar realmente en un medio comunitario, pues sepan qué hacer con el medio comunitario, cómo se gestiona, quiénes son los que están ahí, sobre qué temas tienen que tener cuidado, cómo deben manejar las cosas. Entonces, básicamente todos los videos, las exposiciones, digamos, de lo que es la cátedra magistral, la mía, apoyada en las presentaciones de PowerPoint, pues les han dado todas las herramientas de manejo de medio comunitario
necesarias para que ustedes alcancen una visualización de cómo es la comunicación comunitaria. Pero a nivel de, digamos, como de la pregunta concreta que haces, Julio, pues claro, hay muchas cosas que uno puede utilizar de otros. Lo que pasa es que, por ejemplo, las fotografías. En la fotografía tienen que tener la conciencia de que están poniendo la foto que Fuente, sí. aparece en internet y deben respetar la fuente. En el caso del video es exactamente lo mismo. Ahora, el problema no eres tú y el problema no es que te autorice el otro. El problema es cómo te ve la comunidad. Pero en este caso, pues digamos que es como un tema de análisis de hoy, de cómo se ve y de determinaciones que toma la comunidad frente a cuál es el contenido que va a manejar. Entonces, sí lo puedes hacer, maneja cuál es el concepto histórico, maneja qué es lo que vas a poner ahí, pero es completamente válido. Sí, señor. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuándo me pueden entregar? Piensen muy bien cuál es la fecha de entregarme la estructuración. Es como una especie de boceto. ¿Recuerdan el boceto que yo hice aquí con un papel y lo que les mostré de lo que había sido perseverando y cómo habían llegado a eso, que habían hecho la elaboración de un machote? En este caso, pues no es un machote porque pues es de carácter digital, pero sí por lo menos que me digan, mire, encuentra Sí, usted como un borrador. en un borrador, en página principal encuentra esto, luego tiene un motor de búsqueda que lo va a llevar a esto, a esto, a esto, a esto. Voy a tener una página de cocina, voy a tener una sección de música, voy a tener, eso lo tendrán que definir ustedes, ¿sí? Entonces, ¿para cuándo lo podrían tener? Y aquí, Mañana, profe, o Profe, el el mío también miércoles. lo tienes para mañana. ok, entonces háganme un Sí, profe, 14. mañana. Si son tan amables, en el chat del Zoom me escriben y me dicen mi fecha de entrega de la estructuración es esta, es esta. Entonces ya, vale, y Nidiacita me escriben 11 de agosto y así Una sucesivamente. pregunta. Listo, Cuéntamelo profe, todo, gracias. ¿ok? Frente Cuéntame. a mi Ok. trabajo, ¿tienes alguna duda, algún? No, Pues, señor, el tuyo es el del adulto mayor, ¿verdad? sí, señora. Muy anclado en el tema del baile y todas esas cosas. Sí, señora. Sí, correcto, no, no, nada, todo está bien. Ujú. Pero entonces entiendo, ahora debemos hacer como el siguiente paso es, o sea, me perdí Sí, como. o sea, lo que viene ahorita es cuál es el contenido que va a tener ese blog, ¿sí? Él tiene que tener una correlación con la fase previa de investigación y de conceptualización del medio. Entonces, si tú, por ejemplo, dijiste, la música es muy importante, la danza es muy importante. Entonces, por ejemplo, de pronto puedes tener unos tutoriales que vas a ubicar en una parte específica del medio, ¿correcto? Entonces, Ok. clases de baile o lo que sea, o recuperar Y la porque, cocina, no digamos, sé qué. reggaetón y esas vainas no se ponen también por el tema del adulto, o sea, son otro tipo de bailes. Exactamente, entonces tú seleccionas qué tipo de música es, qué finalidad es, porque es que la música forma parte de ese proceso comunitario. Normalmente la música refleja lo que es ese producto de sociedad, el producto de comunidad, y no se pone porque sí, sino que tiene una lógica. Y esa lógica tiene que ver es con el principio fundamental que tiene el medio y cómo se va a dar a conocer y cómo se va a mantener y qué es lo que realmente la gente está esperando. Por eso digo yo, no soy yo, es la gente que los va a leer a ustedes y que los va a tener a nivel de blog vigentes en el tiempo. Entonces viene como ya a hacer todo el boceto de lo que será la entrega final. Eso es lo que estoy pidiendo. Entonces ya aquí Lidiecita me dijo 11 de ¿Y, agosto, y Michelle tenemos 11 de hasta agosto. cuándo para entregarlo, profe? Pues es que debiera ser ya entre hoy, ponle de aquí al miércoles, porque pues ya hemos tenido tiempo suficiente de estructurar, ¿sí? De saber cuáles son esas secciones y todas esas cosas. Hoy me voy a dedicar al tema de noticia porque el tema de noticia tiene un manejo especial. El noticiero en el medio comunitario es casi Profe, qué como, pena interrumpirte. Es señora, que tengo una pregunta. dime. O sea que aparte del tema que, digamos, uno ya escogió y hizo en los 17 puntos,
Entonces, en las secciones pueden ir, digamos, diferentes problemáticas o, digamos, todo tiene que ir en torno al problema que uno ya dio en los 17 puntos. No tiene que, o sea, obviamente el medio comunitario tiene que tener de todo, ¿sí? Porque si no va a ser muy aburrido para quien lo lea, quien lo vea, quien lo tenga en sus manos, quien lo tenga enfrente a sus ojos. Entonces, la fase inicial, que es la de la investigación acerca de la comunidad, de las necesidades de la comunidad, que es la conceptualización, es muy importante para determinar cuál es el contenido, porque no tendría sentido, por ejemplo, enfrentarme a una comunidad, como en el caso de José Manuel, que él se va a dedicar específicamente al adulto mayor, ¿sí? Y entonces él justifica al adulto mayor, que es importante, porque yo bla, 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 y él le da una justificación. Y yo quiero tener música y quiero tener la danza y la parte, digamos, como del baile es como uno de los aspectos importantes porque él en su estudio ha visto que es así. Es lo que estaba mencionando ahorita. Si va a poner música, pues no va a poner reggaetón, porque ¿qué sentido tiene poner reggaetón cuando su audiencia va a ser de adulto mayor? Entonces, en este mismo caso, por ejemplo, en el caso de Lady, si tienes una problemática de Fontibón, que es evidente, si tienes una situación de orden cultural, porque hay una cantidad de cosas ahí históricas, es que no me acuerdo cuál de las dos, si fue Caro o fue Lady, la que dejó entrever una historia de Fontibón, unos lugares muy importantes, hasta creo, no me acuerdo qué era, como un museo o un centro de cultura o algo así que es muy, muy antiguo, no sé de quién es. Entonces se hace necesario que esos temas sean los que va a ver la comunidad y para eso es que yo voy a definir, digamos, mi sección, todo lo que voy a poner en ese medio. Por ejemplo, cuando sus compañeros en la clase anterior determinaron perseverando, por ejemplo, en el momento en el que ellos sacaban el periódico, la localidad estaba cumpliendo 108 años. Pero una de las problemáticas número uno que tenía la comunidad era el tema de la seguridad. Entonces le dedicaron un espacio a seguridad. Encontraron que en la investigación había, a partir del Centro de Atención Prioritaria de Salud, una serie de campañas de bienestar que era interesante darles visualización. Entonces le dedicaron un espacio a campañas de bienestar. Le dejaron un espacio al IDEPAC, porque el IDEPAC, dentro de todo lo que es el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunitaria, pues había tenido como una gran fuerza, importancia, se había constituido en base de todo lo que había pasado dentro de la comunidad. Entonces resolvieron hablar de esto. Pero también se encontraron la posibilidad de resaltar la vida de muchos. Y la vida de muchos fue la vida de Gaitán, la vida de Héctor Mora, que eran personas que vivieron allá, la vida de una señora que hizo una huerta comunitaria, que es muy importante, y entonces ellos definieron darle visualización a unos determinados personajes que forman parte de la historia de la perseverancia. Entonces, otro aspecto importante que encontraron allí fue el contraste entre los restaurantes que están, digamos, como en esa zona denominada gourmet, en contraposición a lo que se encontraron en la plaza, que está muy hacia la carrera quinta, pero igual en esa plaza la comida que hacen, que cocinan, es bastante especial. Entonces, dedicaron un espacio de gastronomía importante. La otra cosa fue el Festival de la Chicha y la Dicha, porque es un evento cultural simbólico de esa zona y quisieron resaltarlo así. Entonces, ustedes determinarán de acuerdo a lo que han visto para responder a tu pregunta, Lady, pues hay una investigación previa y una posibilidad de temas que ustedes mismos determinarán si son los temas adecuados o no. Sí, Entonces, profe, muchas a, gracias. a eso se refiere
la estructuración porque es como el bocetaje ya de todo lo que van a tener. ¿Ok? Vale, profe, muchas gracias. Gracias, ya estoy recibiendo acá en el chat, entonces las fechas, yo las tengo presentes entonces. Solamente he recibido, bueno, algunas de Nidiecita ya, de Michelle ya, de Julio también, de Laura, digo de Sí, yo en estos Valentina. días también puedo mencionar de los, ay, ya, ¿cuántos son? 21 años de muerte de Jaime Garzón, que es el 13 de agosto. Importantísimo, Sí, claro, señora. porque es importante eso. Sí. Y de Miguel también tengo la fecha. Entonces, por favor, para responder a la pregunta de José, que sea esta semana. Bueno, es que si no se van a colgar para la entrega y eso sí está como grave. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, creo. Pero si la tienen, me la pueden hacer. Ustedes saben que respondo todo lo que Profe, pues sea es una menester. pregunta más como del curso, porque pues la verdad no sé, yo entré tan rápido que no pregunté muchas cosas. Sí. ¿Las materias duran cuántas semanas o cuántas clases? Nosotros estamos estructurados dentro de un sistema modular. El sistema modular dice que cada periodo tiene 3 módulos y en cada módulo se ven 2 materias. Sí. Entonces, cada uno de esos módulos va a durar 20 sesiones, que pueden ser Ok. 20 sesiones seguidas, teniendo solamente en cuenta días hábiles, pero que se van corriendo, por ejemplo, por los días de fiesta. Entonces, nosotros empezamos ¿qué día empezamos? 2 semanas. Sí, 2. Empezamos el 21 de julio, creo. 21 de julio iniciamos el módulo y vamos a terminar el 19 de agosto. Cuando tú cuentas ahí, hay 20 días hábiles que se ve la materia consecutivamente. Apenas terminemos el módulo, quedas listo para los siguientes módulos que vendrán. Ah, ok, Y perfecto. son 2 materias, una que es de 6 a 8 de la noche y Y otra la que es de otra 8 a de 10 8 a de la 10. noche. Listo. Cuando ya Perfecto. Profe, yo, señora, discúlpame, profe, yo tengo una pregunta. Es que quisiera saber, no sé si tú tengas, sí, obvio, tú sabes, ¿cuándo están abriendo inscripciones para el semestre? para nuevos estudiantes, Sí, señora. ya, porque Ya ya, están ¿Ya abiertos. mismo? sí, ya están abiertas, además porque el otro módulo lo empezamos el 27 y ahí iniciamos con primíparos. Están Ah, bueno. diciendo que los que se inscriban antes del 13 tienen ahorita el 20% de descuento también. Ah, Ah, bueno, qué bueno, buena gracias, bebé. noticia. Dale. ¿Y tienes a alguien para comunicación o para otra carrera? No, profe, ¿sabes? Estuve hablando con una amiga que quería meterse, pero era para veterinaria. Ah, ok, perfecto. Sí, Sí, perfecto. señora. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos hoy a dedicar un poquito al tema del noticiero y el noticiero son reflexiones profundas con respecto al tema de noticia. ¿Por qué? Porque el noticiero es tal vez la parte más álgida de la información de un medio comunitario. Entonces, pues yo les voy a dar unas determinadas pautas para que lo tengan presente y para que conceptualicen cómo se maneja la noticia en medio comunitario. Por ejemplo, el noticiero, tal cual como dice acá, con una E que se supone les quedo debiendo, es visto como parte de la política pública, ¿sí? Y es reivindicar la esencia de la misma política y solo surge como iniciativa de las comunidades. O sea, no es que alguien venga de afuera y me traiga el tema de política, pero aquí estamos hablando es de política pública. La política pública es todo eso que a mí me toca, me concierne, tiene que ver conmigo, pero en este caso es un tema de bienestar general o de interés general. ¿Por qué menciono el bienestar? Porque debería ser orientado hacia el bienestar. O sea, lo que se implemente como una política pública debe generar un bienestar para la comunidad, no debe ser beneficio para unos y para otros, porque la actividad política
es diferente. La actividad de partido, la actividad de ideología, la actividad del seguimiento de, digamos, como unos parámetros para manejar las cosas, como hubiéramos podido hablar de los liberales, de los conservadores, del Partido Verde. Entonces uno dice el Partido Verde, ¿será que el Partido Verde tiene que ver mucho con temas ecologistas o es que salió y surgió un color que no tenía nada que ver con el rojo del liberal? Que algunas personas, por ejemplo, dicen, pero ¿por qué el Partido Liberal tenía que ser rojo? Pues específicamente, antagónicamente, porque el conservador había utilizado el azul y así situaciones distintas. El polo democrático eligió el color amarillo, pero cada uno se identifica dentro de la actividad política como actividad de ejercer, digamos, funciones de carácter administrativo y de liderazgo con los sectores, las regiones, las localidades, el país. Eso es lo que es una actividad política. En este caso, la política pública son las decisiones o determinaciones que van a hacer que a mí y a mi comunidad nos den una serie de parámetros que nos van a traer cosas buenas. Por lo general debería ser así, ¿sí? Entonces aquí en este caso, pues digamos, el noticiero es parte de la política pública y solamente surge desde iniciativa de la comunidad. Nadie se lo impone a uno, la comunidad es la que busca de alguna manera determinar esos temas de política pública porque para eso se constituye en voz de lo que no tiene, del que no tiene voz. En la diversidad se construye el contenido y la diversidad es que permite la participación de muchos, donde no solamente está la comunidad, sino los que lo rodean. Entonces, ahí sí están, por ejemplo, los gobernantes, ahí están las entidades que hacen investigación, las entidades como por ejemplo las universidades, todos los entes que se crean al servicio de la comunidad. Entonces, cuando yo hablo de ese contenido, es que digo, es participativo, o sea, todo el mundo debe tener igualdad de participación, no que unos tengan que pagar por participar o que otros tengan que generar una serie de intereses, porque así no se maneja el tema comunitario. O sea, el tema comunitario implica diversidad, el tema comunitario implica participación ciudadana y estamos hablando de entornos, de la comunidad y de lo que lo cobija. ¿Esta parte es clara, la que acabo de explicar? Sí, señora. Ok. Bueno, Sí, profe. bueno, bien. Y aquí vamos les ruego que hoy me entiendan dentro de un lenguaje que podría llegar a ser malinterpretado si no se aclara muy bien el tema de este lenguaje. Por ejemplo, yo estoy diciendo acá, la movilización ciudadana favorece los contenidos noticiosos y fortalece los medios comunitarios. Pero cuando uno habla normalmente de movilización, es generación de despertar. Es igual a tener que hablar del problema, a exponerlo. Así como vimos el jueves anterior, que a nivel de teatro, de radioteatro y de estas manifestaciones de orden cultural, yo podía tratar algunos temas. De la misma forma, la movilización implica, no implica el carácter de la protesta, el que yo me reúna en una plaza y de ahí tome la decisión de salir a marchar. Esa no es la movilización desde el punto de vista de la comunicación comunitaria. La movilización es que frente a un tema que a mí me preocupa, yo me salga de mi situación de confort y con otros tome la decisión de abordar el tema y a eso se le llama movilización. Es una situación donde hay proactividad alrededor de un tema y eso es lo que prácticamente fortalece el medio comunitario. El hecho de que la comunidad despierte, el hecho de que la comunidad hable de sus temas, el hecho de que la comunidad denuncie, el hecho de que la comunidad ventile la problemática, el hecho de que la comunidad le lleve al dirigente de turno el problema para que se lo arregle, porque además está respaldado con la voz de un medio comunitario. Entonces es muy importante encontrar
la naturaleza de la terminología. La movilización ciudadana favorece los contenidos noticiosos y fortalece los medios comunitarios. Nuevamente, esa movilización apoya la creación de colectivos, los que a su vez son la esencia del medio comunitario. Y dentro de toda la clase de hoy, esta es la frase más peligrosa, porque cualquiera podría decir, uy, esta profesora los está incitando a la subversión, esta profesora los está incitando a otras cosas. Y eso que les tengo que decir, que históricamente los medios comunitarios justamente han sido el lugar a donde llegan todas esas personas de la disidencia, todas las personas contestatarias, todas las personas que no pertenecen, digamos, como a una línea de centro, sino que son o de extrema derecha o de derecha o de izquierda, y entonces eso es lo que ha hecho que los medios comunitarios se rodeen de unos determinados intereses que los hacen ver peligrosísimos para el Estado. Porque cuando yo digo que es que el medio comunitario se nutre y se surte de la movilización ciudadana, no quiere decir que la subversión sea la razón de ser y el subversivo sea el que se me acerque a mí para la creación de un colectivo. No, la movilización es de carácter social para el bienestar común, pero implica no quedarse quieto y callar y comer callado y todos los días pasar el embuche, pasar y pasar y pasar hasta que de un momento a otro estamos intoxicados con todo lo que nos hemos comido. Entonces, nuevamente, les solicito asuman bien la presentación de este lenguaje que pareciera, tal cual como está allí, sin discurso que lo acompañe, que estoy invitando a otro tipo de actividad. ¿Qué es además la movilización? Es visualización de la problemática pública, pero no es una forma de revolución, que es lo que contrariamente mucha gente que trabajó en medios comunitarios y por eso los persiguieron y por eso les cerraron los medios y entonces creyeron que colgando la bandera de cualquier grupo disidente, de esa manera es que se estaba haciendo una radio para la subversión. Y de alguna forma se crearon un mal ambiente ante el Ministerio de Comunicaciones y el hoy Ministerio de las TIC, y por eso era que no les daban una licencia para funcionar. En otros videos que vimos la semana pasada, encontrábamos cómo en esa realidad del medio comunitario no solamente ya era suficiente el hecho de subsistir, es decir, de encontrar una financiación para que el medio sobreviva durante todo el tiempo, que es que además el hecho de que el medio sobreviva implica una pluralidad, implica una coexistencia con el análisis crítico y profundo de toda la problemática social, sino que de alguna manera fue malentendida, perseguida por el Estado, escondido su derecho tras la negativa o al otorgamiento de una licencia que pudiera permitir, por ejemplo, su creación. Y en este caso, pues me refiero a la radio, que ha sido como el medio tradicional, el medio por excelencia de las comunidades. Entonces, por eso se dice aquí que la movilización es visualización de la problemática pública, lo que a mí me duele. Una calle sin pavimentar llena de huecos y un olvido total. Una movilización para que la gente diga no más basuras en la calle, no más oscuridad porque nosotros pagamos una energía y resulta que es que aquí no hay postes y entonces no hay alumbrado público. Cuando yo hablo de lo público es que es de todo el mundo, por eso la problemática pública, que es la problemática que a todos nos concierne, por ejemplo, la inseguridad, la falta de protección para los niños, la falta de espacios para las mujeres, la falta de trabajo, la falta de una cantidad de cosas que van lesionando poco a poco esos principios y derechos fundamentales a los que tendría libre acceso un colombiano simplemente porque están dentro de una constitución. Y ustedes ya aprendieron que la constitución es la norma máxima. En la supremacía de la ley, de la norma, la constitución es primero que cualquier cosa. De esa constitución se derivan las otras normatividades, la civil, la comercial, la penal, la administrativa, una cantidad de cosas, pero necesariamente cuando yo estoy viendo
que es público es porque es para el interés de todo el mundo. Bueno, muy bien. ¿Qué más podemos decir de esto? Se trata de motivar a los sectores que integran una comunidad para que de forma participativa, nuevamente, no es que yo cree mi medio comunitario, que ese es uno de los peligros que tiene el blog. Si el blog no tiene por característica también tener una junta, si el blog por desconocimiento, porque es un medio muy moderno, no tiene la posibilidad de hacer participativo el ejercicio de comunicación, si el blog no tiene seguimiento, si el blog no tiene la forma de verse participativo y comunitario, muere en el primer intento. Por eso es que les decía que parte de su ejercicio de blog requiere de mucho esfuerzo, porque el blog yo necesito además una condición de carácter tecnológico para que sobreviva, mientras que la radio y un conocimiento previo, que por ejemplo el adulto mayor, que es algo que es pensar José, el adulto mayor de pronto no está muy familiarizado con las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque se le dificulta y porque no las tiene. Porque Total. el teléfono, por ejemplo, el teléfono celular, un adulto mayor con el celular, eso es medio rollo. Nada más les voy a dar un dato. Mi señor padre, decano del programa de Derecho Universitaria de Colombia, él es una persona mayor. Y entonces entra en la dinámica de tener un celular. Mientras para ustedes ese dedo índice vuela, escriben con los dos pulgares, sin mirar porque saben dónde están las teclas. Lo auscultan en el menú y saben perfectamente lo que se hace y lo que no se hace y cuando vuelven un WhatsApp con pantalla oscura y cuando no sé qué. A este pobre hombre y a mucha gente, incluso pues a veces yo también, yo digo, ¿y esto cómo se hace? Valentina me agarra a mí el celular, me hace la función y no me dice cómo, me explica rápidamente y yo no entendí. Mi señor padre, para entender qué era el WhatsApp, que en su teléfono también estaba el correo electrónico, en el WhatsApp no lo abre ni de peligro. Y toca estarle diciendo todo el tema, todo el tiempo, mira papá, hay un WhatsApp que se llama directores de programa. Tienes que estar pendiente porque por ahí se agendan todas las cosas de la universidad, todas las reuniones, cuando nos llaman. Entonces yo tengo la obligación de decirle, hey, ya viste que nos convocaron para tal hora, hey, ya viste que tenemos que entregar tal cosa, ¿cómo a mí? Y se pone y se enoja. A mí no me han dicho nada, a mí no me han contado nada. ¿Quién era el que tenía la información que a todo el mundo le cuenta y a mí no? Papá, pero si está en el WhatsApp. Ah, pero yo no hablo de eso nunca. Entonces, esas herramientas que son de carácter digital son muy, pero muy buenas para ustedes los jóvenes. Y seguramente a ustedes los niños de 5 años les van a dar sopa y seco en el manejo de la herramienta digital. Porque ellos nacieron con una función de deslizar el dedito. Ustedes golpeaban la pantalla. Los niños de ahora deslizan el dedo automáticamente, así sean bebés de 3 o 4 meses. Ellos saben para qué es la tecnología y así nacieron, claro, porque la tecnología va avanzando. Entonces yo tengo que tener en cuenta que si mi herramienta de comunicación comunitaria, esa herramienta de comunicación comunitaria va para un público que es mayor, yo tengo que tener en cuenta qué habilidad tiene mi lector y mi seguidor y la persona de la comunidad que va a recibir información por allí, porque eso no se puede convertir en un dolor de cabeza para la persona. Entonces, hay que hacer análisis profundo de qué herramienta voy a utilizar y cómo voy a hacer que esa motivación sea permanente con mi comunidad, que la gente se sienta totalmente cómoda con todo lo que hace. Que el hecho de tener ese medio comunitario se construya en la vía más rápida para tener una solución, para que le pavimenten en la calle, para que le pongan la luz, para que le pongan seguridad, para que no haya más robos, para que no se roben las bicicletas, para que los ancianitos puedan salir sin que los huecos de la calle los sorprendan. Esas son las movilizaciones y esas son todas las ideas que deben salir para que los medios cubran esos temas informativos. Adicionalmente, cuando se trata de los sectores que integran la comunidad, ¿quiénes son?
Entonces alrededor siempre hay, ay, ¿esto qué pasó? Universidades, hay gremios, hay industria, hay sector productivo formal e informal. No se vayan a creer que un poco de personas que todo el día están exprimiendo naranja en la calle, eso corresponde a una economía informal, pero que por detrás tiene todo un andamiaje. Todas las personas que ustedes ven sobre muchas calles de Bogotá, vamos a poner un ejemplo cercano, la carrera 13. La carrera 13 en la ciudad de Bogotá, cerquita a la universidad y más allácito de la universidad y hacia el centro, tiene una cantidad de puesticos que en las horas de la mañana venden jugo de naranja, ¿sí o no? Sí, sí. ¿En qué momento Sí. se pusieron esos jugos de naranja tan comerciales? Esa es una historia que tiene más de 2 años. Alguien descubrió que tener a un poco de vendedores de jugo era proporcionarles la facilidad de tener un puesto, una máquina que exprime, pero misteriosamente todo el mundo llega con un bulto de naranja a las 6 de la mañana, que es también la causa para que muchas calles de la carrera 13 y del centro de Bogotá estén llenos de cáscaras de naranja, porque funciona muy bien la producción, funciona muy bien la llegada del costal, porque llega por costales. Una señora que está ubicada en la calle 39 subiendo antes de llegar a la Caracas, a la señora le llegaban antes de la pandemia 2 bultos de naranja diarios. Lo que quiere decir que ya tiene tasada su clientela. Y todos tienen un precio regulado. ¿Cuánto vale un jugo de naranja en la carrera 13? Hay unos de 2.000, hay unos de 2.000 y otros de 2.500. No sé dónde están los de 1.000. Ya le subieron. No, siempre. ¿Cuál era el de 1.000 para yo ir a comprar cerquita a la Sí, U? para ver Yo, a si mí tampoco me tocó el de 1000. No, pues, ¿Cuál es el de 1.000? no, pues en el puro centro que uno bajaba por la estación Pro Familia o a la calle 26, ahí venden a 1000. O Ok. antes, pues que no sé, ya sé cuánto será. Bueno, no sé. En todo caso, todo el mundo maneja el mismo precio, pero si uno revisa ese negocio en las horas de la mañana, es muy simpático. Es el mismo camión que reparte los costales de naranja todos los días. Lo que quiere decir que ese sector productivo informal detrás tiene un formal muy organizado, que además no paga impuestos. Porque a ninguno de nosotros comprando un jugo nos dan una factura. O a alguien sí le dan una factura. A mí nunca me han dado una factura, además porque eso no da para factura. Pero no demoran en regularlo. No demoran en regularlo porque la DIAN le pone el ojo a todo. Pero ese negocio se conoce con que es un solo camión o varios camiones de una misma empresa que es el que va suministrando la naranja a una determinada hora y el carrito y el espichajugo y toda esa vaina. Eso, pues algunos son dueños de eso, otros pues se lo compraron al mismo que le provee y están ubicados estratégicamente. En cada cuadra hay uno. Pero la DIAN como regula, porque el mercado de película pirata o de libros, eso No lleva más puede. y... No puede porque es el sector informal, ¿sí me entiendes? Pero eso, el hecho de que la DIAN no lo regule, no es que no sea, digamos, organizado, ¿sí? La formalidad se puede ver desde el punto de vista del pago de impuestos, ¿sí? Es informal el que no paga un impuesto, el que solamente tiene en cuenta el costo de la operación, pero no paga ningún tipo de tributo ni ningún tipo de arriendo. O sea, ninguno paga un arriendo sobre la carrera 13, ninguno paga una recogida de cáscaras de naranja en las horas de la noche. O sea, salir de la universitaria en las horas de la noche es encontrarse un reguero de los demonios por toda la carrera 13, de todos los bultos de la naranja espichada, más la cantidad de cosas, que es lo que ha hecho que las esquinas se vuelvan horribles. Esa esquina del Oxxo, con todos los residuos de comida de todos los restaurantes que en este momento lastimosamente no están abriendo la puerta, eso es vergonzoso en las horas de la noche y que lo digan los que tienen que salir de ahí en las horas de la noche.
Bueno, pues todas esas cosas, todas esas, las universidades, los gremios que están alrededor, las industrias, el sector productivo formal y el informal, la familia, la sociedad, es lo que constituye un sector o un grupo de personas que integran esa comunidad. No es solamente quien vive en la comunidad, sino todo aquel que lo rodea, porque el que lo rodea vive y siente la comunidad. Nosotros somos como universitaria parte de, no somos parte de la Merced, somos parte, supuestamente esa es localidad de Santa Fe, pero digamos que impactamos la zona y hay muchas universidades impactando esa zona. O sea, ahí hay mucho sector productivo, pues nada menos que está el Ministerio del Medio Ambiente, está Ecopetrol, está la banca. El edificio principal de Banco Bogotá está ahí en esa zona. O sea, cuando uno empieza a analizar quién realmente rodea la zona, por eso es que esa zona en particular es una zona muy, muy particular, pero tiene todavía una parte residencial. O sea, hay muchas de esas casas que están detrás de nosotros que son residenciales. Es decir, ya las han ido vendiendo no solamente a los Moreno de Caro, sino que ahí está la EAN, ahí estaba la escuela Arturo Tejada, ahí había, ahí está el centro de memoria histórica, están las casas de Antioquia, del Tolima, o sea, es un sitio bien interesante desde el punto de vista de cultura, pero Al también, mismo Parque Nacional. sí, lo que rodea el Parque Nacional, No, y exactamente. el parque, sí, el Parque Nacional en sí es un referente de la ciudad. Exacto, pero por ejemplo, ese barrio no deja de ser el barrio hasta la 13 y abajo hasta la Caracas. Por ahí también hay mucha casa, pese a que ahí está de familia. Entonces eso es lo que conformaría esa comunidad. Pues obviamente está RCN y hay una gran cantidad de vecindario interesante, pero hay mucha escuela, mucho programa técnico por ahí, es muy educativo, o sea, tiene una característica importante. Entonces, por eso, cuando yo les digo, visualicen cómo es su comunidad, cómo está constituida a nivel de población, quiénes son, qué lo impacta, qué organizaciones hay, qué entidades hay, qué entes hay, pues obviamente eso es importante para ver realmente cómo es mi comunidad. Debe existir respeto por la unidad en las diferencias individuales, que esa es una condición específica de lo que manejaríamos a nivel de noticiero. Existir respeto por la unidad en las diferencias individuales. Como quien dice, ahí solamente a nivel de noticia prevalece lo que sea general, más no lo particular. Mientras que existe una diferencia con el comercial, porque el comercial es lo que a la mayor cantidad de personas le interesa, así la noticia no tenga que ver conmigo, ¿sí? Entonces, todas las noticias son de carácter, digamos, o nacional o muy concentradas en Bogotá, entonces, pues hay que ver cuáles son esas características de noticia en el medio comunitario. La creación y fortalecimiento de las redes de comunicación son las que ayudan al medio comunitario. Y esa es otra palabreja casi subversiva, redes de comunicación. Las redes de comunicación no son otra cosa que colectivos organizados que se han dado a la tarea de gestionar la comunicación de mil maneras y de apoyarse unas con otras. Entonces, en unos términos podría ser asociaciones, pero no son tan formales como la asociación, porque la asociación implica una vinculación. O sea, yo soy de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, eso se llama AMARC. Entonces, todas se inscriben para ser parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, o sea, está reconocida y respaldada por una organización que tiene la misma característica, es decir, se caracteriza uno por tener una afiliación con quien tiene la cabeza. Por ejemplo,
FENALCO, es la Federación Nacional de Comerciantes. Entonces, allí no están los industriales, están los comerciantes, la Federación Nacional de Comerciantes. Por ejemplo, AFACOM es la Asociación de Facultades de Comunicación Social. Entonces, todas las universidades que tienen una facultad de comunicación social se unen para rajar del ministerio, se unen para determinar cómo son los programas de comunicación, se unen para analizar críticamente algunos procesos académicos que nosotros hacemos. Para eso sirve una asociación, para estar con el que es parecido a mí, no digo igual, pero que es parecido a mí. En el caso de las redes de comunicación es que son como mallas integradas que se hacen de informadores que se unen. Entonces, por ejemplo, los que están en Antioquia, los que están en el Bajo Cauca, los que están por lo general, los que necesitan de redes de comunicación fuertes son los sectores más golpeados del país en materia de subversión y de problemáticas sociales durísimas. ¿Por qué tienen que protegerse? Porque ellos tienen que protegerse, por ejemplo, del mismo Estado. ¿Y por qué se protegen del mismo Estado? Porque como tienen persecución y les quieren callar, entonces cuando se unen a partir de una red de comunicación, esa red les da visualización, o sea, les da fortaleza. ¿Cómo le ocurría a todas las radios comunitarias a las que dudaban de su procedencia, dudaban del carácter de la información y entonces les querían cerrar el medio? ¿Por qué? Por tener ideas diferentes a las que pudiera, por ejemplo, establecer el Ministerio de las TIC. Entonces es necesaria la red, que ellas son las que ayudan al medio comunitario a sobrevivir. Entonces hacen análisis, críticas, cuentan experiencias, entre ellas se dan como una forma de poder definirse a sí mismas y de poder funcionar bajo parámetros similares. Ahora, esas redes de comunicación les han dado voz ante, por ejemplo, ante otros donde les quieren confundir como personas que pertenecen a la subversión, ¿sí? Sobre todo en estas regiones donde ha sido muy difícil hacer radio o medio comunitario, en zonas de conflicto, en zonas donde hemos tenido guerrilla, donde hemos tenido paramilitares, donde hemos tenido ejército, donde existe por alguna fuerza reconocida o no, o sea, una fuerza real como un ejército establecido, por ejemplo, una fuerza pública establecida, y del otro lado, alguien que pertenece a la subversión, es decir, que no está conforme y reconocida por el Estado. Entonces, cuando el medio comunitario ha necesitado contar los dolores, por ejemplo, no, es que llegaron a Bojayá y acabaron hasta con el nido de la perra. Entonces, el ataque a Bojayá, el ataque a fulano de tal, el ataque a sultano de tal. Por ejemplo, Jackie, que iría a una zona, pienso yo de alguna manera, de todos los medios que propusieron, el que podría estar en una zona más cercana al conflicto que otra sería el medio de Jackie, ¿cierto, Jackie? ¿Aló? Jackie, ¿por qué será que Jackie se me va? Profe, aquí estoy. Ah, aquí estoy. Entonces sabrás responder a mi pregunta. Señor, el audio. O sea, aquí estoy, acabo de llegar. ¿Me la puede repetir, profe? ¿De qué estaba hablando, Jackie? Profe, no, que pena, no le estaba poniendo atención. Ok. Si seguimos así, vamos a terminar haciendo evaluaciones y vamos a terminar todo el mundo con la pantalla encendida, por una sencilla razón. Y es que no es muy chistoso dejar a un profesor hablando y hablando y hablando de una cantidad de cosas y yo cierro mi pantalla, pongo mi fotico adorada y me voy. Y me voy y al final de la clase aparezco cuando más o menos calculo, sí, la No, Lore. profe, yo estaba escuchando, Ah, simplemente que no me acuerdo.
No se acuerda la Jackie. Muy bien. Entonces, Incluso tengo los audífonos, sí, profe. bueno, esperaría que los audífonos no te estuvieran entorpeciendo el entendimiento, porque estaba hablando de temas No, como que, por ejemplo, el medio que tú propones no señora, para podría nada. ser el que estuviera en una zona geográfica un poco más complicada por la complejidad del territorio y lo que se vive a nivel de seguridad o de inseguridad o de región apartada o de todas estas cosas. A eso me estaba refiriendo. Profe, pues Bogotá lo que también más pasa estamos, ya es casos de casos de violencia, por lo menos esta semana, pues resultó un caso como entre pandillas, que pues un chico de la pandilla fue como a asesinar a un chico y a la mamá, pero allá siempre suceden esas cosas. Por la parte de seguridad en las calles no es tanto, sino que hay muchas pandillas, entonces siempre suceden como esas cosas. Ujú. Ok, bueno, bien. Tenemos unos ejemplos de medio comunitario, por ejemplo, proyectos del Bajo Cauca y el sur de Córdoba, que han sido, digamos, de estos que se bombardean por ideología, porque de alguna manera la política o la actividad fuera de la política los toca. Entonces, hay una red comunitaria de comunicadores que están alrededor, que se llaman colectivo, y esas 106 redes son las que abrazan los medios comunitarios de estas zonas. ¿Sí? Estas son zonas difíciles donde normalmente no ha habido paz, donde han proliferado grupos de toda naturaleza. ¿Quiénes conforman esta red? Los comunicadores, hay productores cacaoteros, ganaderos, campesinos. Entonces ellos protegen los medios de comunicación de la región y son parte del colectivo. De esta manera se protegen cuando tienen un medio comunitario en una zona de conflicto. Este sería uno de los casos. ¿Cómo funciona? Crearon una agencia de noticias que se nutre de 15 colectivos del municipio y también hicieron un noticiero de televisión. Entonces ellos emiten su noticiero, lo hacen pasar por televisión, se dan sus mañas y sus centrales y sus cosas, pero tienen los colectivos, las agencias de noticias, perdón, que se nutren de los 15 colectivos de municipios. Entonces ahí hay una red muy grande, ahí hay mucha gente reunida para poder funcionar. Ha sido en el país una experiencia de comunicación exitosa porque cuenta con el apoyo justamente de las redes de comunicación. Si no tuviera redes de comunicación y cada uno estuviera solo, a más de un medio de estos hubieran silenciado. Entonces, en zonas de conflicto es importante el apoyo de la red de comunicación. En este caso, los grupos sociales aportan en comunidad y desde lo territorial, que es una de las características importantes dentro del medio comunitario, o sea, reflejo de una comunidad y en territorialidad, o sea, que están reunidos, por ejemplo, Bajo Cauca es todo lo que es el Bajo Cauca, todas las poblaciones del Bajo Cauca, y esa zona es la de mayor conflicto en Colombia. Esa es la zona que tiene de todo. ¿Y por qué tiene de todo? Por las grandes problemáticas que tiene el mundo, que tiene Colombia. Cuando ustedes dicen, no, es que la muerte de los líderes sociales, pues ¿dónde están los líderes sociales? En estos conglomerados de, de territorio. Entonces es ahí cuando la gestión de la comunicación se vuelve un poquito peligrosa. Características del conglomerado, entonces vamos a hacer análisis del entorno. En esta zona es donde más coca hay en Antioquia y pese a la desmovilización de los bloques paramilitares, el bloque Bolívar y el bloque Mineros no han podido salir de la guerra porque inmediatamente se reciclan las que hoy se llaman bandas criminales emergentes con todo un proceso de hegemonía. Cuando uno tiene una característica como el país nuestro que ha vivido este proceso, que se supone que se hizo un acuerdo de paz, pero mentiras de paz, y esta es la realidad, es muy difícil hacer comunicación.
porque todo lo que yo ponga en mi medio comunitario es malo. La única forma de sobrevivir es pertenecer a esa red comunitaria y que entre todos estén hablando y se estén hablando. Es que era más o menos como lo que comercialmente hubiera podido ser la cadena Todelar. Que Todelar, que era de los Tobón de la Roche, tenían unas emisoras en Bogotá y tenían emisoras en varias partes. Pero a esa cadena Todelar se fueron sumando otras que no eran de los Tobón de la Roche y conformaron una red muy, pero muy grande de radios comerciales. Entonces, a eso se le llamó una red de radio. En este caso estamos hablando de las redes de radio comunitaria en zonas que están ubicadas en sitios difíciles de nuestro país. Bueno, muy bien. Lo valioso es que la gente está pensando el territorio de una manera diferente, coordinada y articulada. Un primer elemento que se puede establecer es un escenario donde la política pública de medios sea de manera específica. Entonces, no es lo mismo una radio comunitaria en Medellín, una radio comunitaria en Bogotá o en Cali, o tener un equipo de radios comunitarias en una zona como Caucasia. O sea, es diferente estar en cabecera municipal, es diferente estar en capital de departamento a estar metido en territorio que necesita del apoyo de una red comunitaria. Bueno, muy bien. Entonces, dice aquí, estos enfoques tienen que tratarse con sumo cuidado porque se puede caer en el error que puede costar la vida de quien participe en este tipo de actividad informativa. Por lo general, hay gente muy joven que es parte de los colectivos de comunicación. La gente de los colectivos de comunicación, en su gran mayoría, son universitarios, son gente de colegio, es gente joven, gente que ha vivido la problemática y se une. Entonces, estos colectivos de comunicación necesitan saber dónde están poniendo sus paticas porque es allí donde encuentra uno el fallecimiento y el cegamiento de muchas vidas inocentes que se dedican a informar. Entonces, esta es la parte, digamos, como triste de estos noticieros y es importante hacer la reflexión. A nivel de noticiero, ¿qué tengo que hacer? Lograr la pluralidad de la narrativa en la proliferación de los medios. Es decir, tengo que hacer que todo el mundo hable, que todo el mundo cuente una historia. También es válido analizar que hay un ambiente propicio para crear nuevos medios apelando a las nuevas tecnologías. O sea que si de todas maneras le tengo medio sospecha al blog, porque le tengo que sospecha de que de pronto no puede funcionar bien, pues tengo que rodearme de una serie de mecanismos que me permitan tener mi blog completamente vivo, es decir, que todo lo que yo publique tenga una visualización. Por eso es que los medios digitales siempre tienen un like y siempre tienen un numeral, porque a partir de eso uno se da cuenta cuánta gente verdaderamente lo está siguiendo. Entonces, esos numerales no son tendencia de por sí, sino que son medición de audiencia. Entonces, es importante visualizar al medio dentro de su naturaleza, pero que garantice la pluralidad narrativa y que generalice la inclusión. Las plataformas de información son cada vez más versátiles, ustedes lo saben, porque son gente joven, cosa que no tendría yo que explicarles. Acá hay unos ejercicios interesantes que son formas de manejar la noticia en medios existentes, son casos reales. Por ejemplo, la experiencia de Vientos Estéreo hacía los noticieros en los salones comunales cuando nacieron como noticiero. Ellos están ubicados en Ciudad Bolívar y Usme, pero ellos ya tienen bastantes años de estar haciendo comunicación comunitaria. ¿Qué hicieron después? Se dedicaron a hacer un noticiero en asocio con el SENA. ¿Por qué se asociaron con el SENA? Porque les era muy difícil mantener el medio comunitario. Entonces,
también les era difícil volverse plural, volverse incluyente y que todo el mundo conociera en Ciudad Bolívar y Usme. Ustedes saben la dimensión de Ciudad Bolívar y de Usme para tener que hacer el noticiero en un salón comunal. Pero a eso ha recurrido la gente y así han nacido los medios. Entonces ahora, como ya son reconocidos, como Vientos Estéreo tiene toda una trayectoria, entonces quisieron hacer el noticiero en asocio con el SENA. ¿Por qué hicieron eso? Porque es que cada medio comunitario tiene que ser sostenible. Y la sostenibilidad es uno de los mayores problemas que tiene el medio comunitario. En Kennedy tuvieron una experiencia diferente. ¿Cómo hacían el informativo? Sobre las ruedas de una bicicleta y con la ayuda de un megáfono. Entonces recorrían todo Kennedy dando las noticias. Fíjense que son formas muy creativas de informar, más allá de lo que ustedes están pensando. Ustedes son comunicadores sociales, en contacto con herramientas de carácter digital, pero la gente que está haciendo los medios comunitarios en estas localidades de nuestra ciudad ha tenido que recurrir a todo tipo de actividades, incluso las más locas, para poder informar. ¿A quién se le ha Lo que ocurrido? decía la señora, ¿cómo se llama? La que la entrevista en Costa Rica, el Alma, burrófono y que por lancha y que Alma varios medios Montoya, para que llegue. exactamente. Sí, porque hay que ir en lancha, porque hay que buscarse la manera. Entonces ahí ya tienen cómo pudieron haber manejado el tema de noticias con las características anteriores en Ciudad Bolívar, en Usme y esta experiencia de Kennedy. Luego tuvieron que dejar en Kennedy el tema de hacer este informativo sobre ruedas y ya ellos se vieron abocados a tener una emisora. Pero también tuvieron una lucha en la emisora y es que en esta zona había mucha gente que creía o concebía que el noticiero en el medio comunitario era el perfecto escenario contestatario frente al Estado y a su política. Entonces empezaron a hacer presión y presión y presión para que no tuvieran la forma de expresión y querer censurarlos y querer callarlos. Entonces dijeron, no, esto no va por allí. La forma tiene que ser el carácter pedagógico que le apoye en desarrollo a nuestra comunidad. Entonces dijeron, el contenido que nosotros vamos a manejar de noticiero tiene que ser de enseñanza para las personas de nuestra comunidad. Y así es como abordaron el noticiero. El noticiero no era el resumen de una cantidad de noticias que hubiera en el sector, sino que se encargaron de educar para que todo lo que informaran tuviera como fin apoyar al desarrollo de la comunidad. ¿Y alguien me puede contar qué es el desarrollo? ¿Cómo se va formando? A que la comunidad sea cada vez mejor, a que mejoren las cosas que están mal, a que solucionen los problemas, a que progrese. A que haya un progreso, a que haya una evolución, a que las cosas cambien de manera positiva. A que, claro, implícitamente, pues el desarrollo tiene unas condiciones, ¿no? Pero no estamos hablando de ese tipo de desarrollo del país, sino que la definición básica del desarrollo es eso, es hacer evolución, es hacer un cambio. Entonces, es usual que el medio se llene de un discurso social, pero hay que estar muy expectantes a que el discurso no vaya hacia la crítica política, sino que el discurso vaya en la vía de la pedagogía para apoyar el desarrollo y evolución de las comunidades y que sea, obviamente, digamos, de interés general, pero de alguna forma que se arroje o se aloje más bien en lo comunitario
a partir del interés común, pero que intrínsecamente toda esta temática lleve al mejoramiento de la condición. Entonces, ahí sí un discurso social tendría sentido, ¿sí? No es como Eliseo Verón, de lo social en el sentido y el sentido en lo social. Y ustedes ya no me voy a devolver a introducción a la comunicación. En ese tránsito es importante modelar el mensaje y la pancarta, pues no se hace audiencia con discursos radicales y de cierta manera se ocultan las posibilidades de que la gente eleve el nivel en sentido amplio. ¿Qué quiere decir esto? Es que el medio tiene que ayudar a la culturización, ayudar a entender la problemática, y esa nuevamente es la misión del comunicador, apoyando los procesos de sociedad. De manera que ustedes podrían estar detrás de esa comunidad que se va a volver la que es protagonista de su noticia, pero ayudándole a orientar para que encuentre el camino. Y ese es el abrazo del colectivo, ese es el abrazo del que ya está preparado para ejercer una función, pero que le dice al otro, hey, ten cuidado con el discurso que estás teniendo, porque el discurso que estás teniendo te va a traer problemas. Si tú quieres que este discurso realmente sea comunitario, el discurso comunitario tendría que implicar una solución, un entendimiento por parte de la comunidad de lo que está ocurriendo y una ayuda para gestionar el cambio. Entonces, que vengan las ayudas, que venga el apoyo, que venga la inversión, que vea quien le pueda meter el diente a la situación. ¿Entendida esa condición? Sí, señora. Sí, profe. Ok, la otra condición que es como más complicada es la sostenibilidad, porque es que la sostenibilidad del medio comunitario es la más difícil. ¿Por qué? Porque no hay grandes capitales sosteniendo al medio comunitario. Entonces, antes se limitaban las acciones del medio comunitario y se hacían, digamos, más pequeñas, menos aglutinantes de ideas de las personas, menos desde lo comunitario, menos desde el interés general, con menos visualización, pues porque no se contaba con los recursos. Entonces, ¿en qué se están apalancando? Bueno, antes esperaban que llegara un recurso como por ejemplo de USAID, que es un fondo de Naciones Unidas. Digamos, se patrocinaban con el apoyo de otros gobiernos. Otros gobiernos siempre tuvieron la idea de tener una plática extra y de entregársela a las comunidades para gestionar medios comunitarios. Eso ya está pasando. Ya no hay platas de esas. Sí, mucho hay un aporte por parte del Estado. Por ejemplo, ahora les alivianaron un poquito, hace como unos 20 días sacaron una noticia, voy a buscarla, y hay unas ayudas del gobierno para los medios comunitarios en este momento por temas de pandemia. Pero se apalancan hoy en día normalmente con las juntas de acción comunal, con los líderes, por ejemplo, los ediles pueden ayudar a buscar plata. Se apalancan con el comercio local. Entonces, ahí uno encuentra que ese comercio local, que es la tienda de vegetales o del Ichigo, que uno podría llamar de manera muy corriente, el mercado de Doña Blanca, la panadería de Don José, la ferretería de los Rojas, todo lo que normalmente ha estado dentro de la comunidad, que han estado haciendo tejido social, ellos pueden también hacer algún tipo de publicación de carácter comercial para que con esos pesitos se apoye la gestión de la radio y del medio comunitario. Es posible y es viable, y esta es la sostenibilidad de estos tiempos de ahora, porque los grandes dineros de otros países, aportes de Estados Unidos, de Europa, eso ya no volvió a pasar. Y no volvió a pasar, ¿por qué? Porque entregaban dinero, luego con ese dinero se empoderaban, el contenido terminaba siendo casi de carácter subversivo y entonces el Estado preguntaba,
Bueno, ¿y a estos quién los mantiene? Y entonces empezaban los rollos con las grandes entidades que habían entregado un dinero de buena fe para mover un medio de comunicación y tendía el medio de comunicación a ejercer una función casi subversiva, lejos de la informativa en las localidades a donde apoyaban. Eso fue lo que ocurrió. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno. Hay otra localidad que se llama Loma Sur y ellos, ¿qué hicieron? Identificaron que su medio era la radio nómada y entonces hacían la radio en la calle. Esto está dicho por la gente de Loma Sur. Sacamos las cabinas de audio y emitimos en el espacio público tratando de invitar a la gente para que participe hablando. Y ese era un modelo de noticiero en radio comunitaria. Como quien dice, me salgo, me tomo energía de la panadería, de la casita, del local que tuviera un enchufe que quisiera apoyar. Y yo mismo con micrófono en mano y con parlantes y con todo ya llevaba un libreto y me paro en la mitad de la calle a hacer radio. Esa fue la experiencia de Loma Sur y así empezaron. En el tema del contenido del noticiero, cómo nutrían el noticiero, con las mismas vivencias de la gente, y la gente contaba lo que estaba pasando en su localidad y lo que podría ser, digamos, para esa comunidad de interés general. La segunda situación independiente de la emisión es que hay una acción territorial porque se expresa una acción de una organización en el territorio. No tiene pretensiones de gran audiencia, sino de llegar al destinatario local. Esa es esencia del noticiero específicamente. O sea, es una situación organizada, analizada, con investigación, con visualización de la problemática, que no pretende tener una gran audiencia. Los medios comunitarios no son de grandes audiencias. Es decir, esperar a que nos den 4.500 likes en un blog, no creo que vaya a pasar. No, pasan por ahí 100. ¿Pasan qué? ¿Qué dijo José? Por ahí 100. Por ahí 100. Pero por lo menos hay 100. O sea, ya 100 es mucho. Ya 100 es que de pronto es el 10% o el 20% de los que te están escuchando y eso ya es importante. Pero sí nosotros tenemos que tener una motivación específica y es llegar al destinatario local. O sea, conquistar el corazón de ese que tengo al lado. En el caso de Nidia, que no, que es que en el precursor eso ya se murió y definitivamente pues no, es que no hay plata y que la gente no colabora y que no sé qué. Por lo menos la meta es, bueno, escúchenos, que les guste el contenido, que el contenido sea adecuado, que sea un contenido de calidad que obviamente le va a aportar información, le va a aportar educación frente a un tema, le va a apoyar en muchas cosas. Entonces esa es como la finalidad también del manejo de la noticia en los medios comunitarios. Según las experiencias comunitarias, esto no lo digo yo, lo dicen los expertos que han hecho medio comunitario, dice el blog es una herramienta peligrosa. Podría llegar a constituirse en un medio tipo isla solitaria y creer que está haciendo comunicación. Si no hay una audiencia que es incluso desconocida para el medio, morimos. Entonces, parte del tema es que ustedes identifiquen. Muy bien. ¿Cuál es ese feedback o esa retroalimentación que tiene la comunidad con ustedes? Entonces, tienen que crear en algún momento si fuera una radio sería la parrilla, si fuera un medio escrito sería dentro de ese machote, si es ese medio digital dentro de la estructuración de ese modelo digital, una herramienta que les permita sentir a la comunidad. Y esa es
la pregunta del siglo. Con esa van a concluir su trabajo. ¿Qué herramienta, qué recurso va a tener su medio comunitario para sentir y percibir a la comunidad donde van a estar? ¿Qué va a hacer que ustedes sepan si los están leyendo o no los están leyendo, si los están escuchando o no los están escuchando, si están viendo el video que publicaron? Todas esas cosas tienen que tener un feedback de la comunidad. Ahí les dejo ese trompo en esa uña, porque es la única manera de sobrevivencia del blog. Si el blog no mide cuánta gente lo está recibiendo y si lo recibe, recibir es una cosa, que lo consuma es otra. Entonces, tienen que ponerle una herramienta de medición a ese blog para que sepan que está haciendo mella en la comunidad. Una cosita más en la que tienen que pensar. ¿Ok? Porque los mismos blogs tienen cuánta gente lo vio y si uno escribió cuánta gente le dio de que me gusta este comentario. Uno tiene que estar pendiente. Esta es la de Melissa. Me gusta, no me gusta. Sí, dime, Michelle. ¿Jackie? ¿Quién iba a hablar, Jackie? ¿Aló? No, profe, no señora, sino que es que el internet está como mal, se me conecta y se desconecta. Ah, ok. Bueno. Entonces tienen que incluir esa parte. Necesariamente tienen que incluirla para saber en qué están con su blog. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces... Pero aparte del blog, uno también, digamos, fue en otras fuentes, digamos, como que poner la fuente del blog para que lo visiten, ¿no? Sí, claro. Tienen que de alguna manera tener ese recurso, porque si no, entonces, ¿cómo hacen? Sí, profe. Pero entonces, para que lo tengan presente. Para que lo tengan presente. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? No, profe. No, señora. No, profe. ¿Les aclara dudas en el caso de la parte informativa de su medio? ¿Cómo más o menos pueden abordarlo? ¿Cuál es la característica? Sí, claro que ¿Cuál sí. es la temática? Ok, bueno, muy bien. Julio, por ahí hay un... Sí, señora, un video de un video medios comunitarios. Sí, ellos más o menos ahí en ese video, vamos a dejar rodar unos 10 minutos nada más. Muchas ¿Pero empieza desde el personas... minuto 7 o desde el puro inicio? No, desde el puro inicio. Bueno. Inicio. Es importante, ellos cuentan un poquito de su experiencia noticiosa y qué les funcionó y qué no les funcionó y cómo los callaron y todas esas cosas. A ver de ahí qué puede servirles ¿En qué a minuto ustedes. lo paró? Como en el 10 más o menos, 10, porque además no tenemos más tiempo. Entonces, pues el video realmente dura 1 hora y pico y pues vale la pena que lo tengan ahí, pero pues que sigan escuchando a la gente de las localidades que han tenido la experiencia de tener un medio comunitario. Eso les sirve a uno mucho, eso es estructurante. Entonces, dale. Hoy en esta transmisión vamos a hacer este Facebook Live para escuchar a unos actores muy importantes en la construcción del tejido social y que han sido históricamente olvidados, y ni hablar de lo que pasó en la administración anterior en donde fueron duramente golpeados. Vamos a hablar hoy con varios medios comunitarios, varios medios alternativos que desde diferentes localidades de la ciudad pues están comprometidos con hacer periodismo independiente, y quiero presentarlos rápidamente, pues introducirlos al Facebook y que ustedes mismos nos cuenten un poco
de su labor, de la localidad en donde trabajan y un poco pues que hagan una muy breve presentación. Quisiera empezar con las mujeres. Creo que Marta Delgado del Macarenazo. Marta, ¿está conectada? Aló. Creo que tenemos problemas con la conexión de Marta. Entonces, arranquemos con Carlos Acero de Vientos Estéreo. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio. Bueno, concejal, pues de verdad que nos alegra mucho pues poder estar en este espacio compartiendo con otros compañeros. Saludo a Pedro Cardoso de la emisora de radio de Fontibón, igualmente al compañero de Kira, a Carlos Carreño. Ojalá se conectara Marta también, de Macarenazo. Y bueno, pues en líneas generales, ¿qué podemos decir de Vientos Estéreo? Que es una emisora comunitaria que está al aire desde hace 10 años con la licencia, pero es un proyecto de hace 30, de hace mucho tiempo. Cubrimos el sur de Bogotá con nuestra señal, llegando a San Cristóbal, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe, Tunjuelito, Santa Fe. Cubrimos también parte de Kennedy y parte de Santa Fe. Nosotros nos caracterizamos por ser un medio que básicamente da expresión ciudadana, o sea, es un espacio de permanente diálogo y expresión de la gente. En nuestra franja informativa pretendemos dar sobre todo mucha información sobre elementos para que la gente tenga para juzgar de su propio juicio lo que pasa en la ciudad y en el país. En la música nos ha caracterizado por ser el difusor de los artistas locales. Por nuestra emisora han pasado a lo largo de estos 10 años por lo menos unos 3.000 a 4.000 artistas locales, sobre todo de música popular, que pues han tenido la posibilidad de promover sus canciones, sus producciones a través de la emisora, que pues de ninguna manera habían tenido la posibilidad de hacerlo a través de una radio comercial, porque pues les cobran a payola, que llaman. Pues nuestra emisora, en líneas generales, pues nuestra esencia es la participación ciudadana y la expresión de la gente, sin censura, como nosotros siempre lo decimos en nuestros espacios. Pues, ¿qué más podemos decir? Formamos parte de una red de emisoras también en Bogotá, de la cual forman parte La Norte, Suba al Aire y 95.5, son las emisoras que están en nuestra red que se denomina Antena Ciudadana, y con la cual hemos desarrollado ya algunas iniciativas también de fortalecimiento de la radio comunitaria en la ciudad. Digamos, como líneas generales podemos decir de Vientos Estéreo. No le escuchamos, concejal. Buenas. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación. Vientos Estéreo pues es un medio que tiene una larga tradición en el sur de Bogotá y que ha tenido, creo yo, una incidencia importante. Muchas gracias por acompañarnos. Marta del Macarenazo. Marta, bienvenida. Tiene el micrófono apagado. Marta. Bueno, sigamos entonces con Edgar Rodríguez. Edgar Rodríguez nos acompaña desde Kira Medios. Buenas tardes, Edgar, y bienvenido. Edgar tiene el micrófono apagado también. Ya, Carlos. Un poco está el aprendizaje de esta forma de comunicarse, ¿no? A propósito, la comunicación entre comunicadores, ¿no? Una situación bastante particular en este nuevo escenario, pues. Y bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Un saludo a todos los compañeros de los otros medios de comunicación y a las personas que nos están acompañando. Nosotros somos un portal cultural de Bogotá. Tenemos poco más, cerca de 10 años circulando. En un comienzo circulamos como en un formato impreso, en un formato de calle, es decir, divulgamos la actividad cultural de la ciudad, con un enfoque también comunitario y social, más que de esa cultura, llamémoslo, con un perfil comercial.
sino una cultura pensada como hacia la comunidad. Eso es lo que nosotros empezamos haciendo. Luego, por los avatares del destino, entonces suspendimos el proyecto un tiempo. Una de las causas por motivos económicos, la capacidad de financiar un proyecto es muy teso, es muy difícil. Y con el tiempo lo retomamos como un portal web, lo que somos ahora, desde el 2016. Y ahora somos eso, un portal web donde divulgamos las actividades y el movimiento cultural de la ciudad. En este sentido, tenemos la idea de la cultura como un fenómeno, como algo amplio, un poco como es de la sociología. Entonces, no solamente las actividades artísticas, sino lo que ocurre al interior de toda la ciudad. Entonces, hay un movimiento en Bogotá, una riqueza cultural enorme. A raíz de la fuerza cruel de la historia de este país, nos hemos convertido, para mí, en una sociedad intercultural. Entonces, años, ahora escuchamos marimba de chonta entonces todo eso es lo que nosotros mostramos, esa ancestralidad que existe, tanto de origen afrocolombiano, africano, también todo el movimiento del cine, del teatro, las actividades también relacionadas con las comunidades, el enfoque medioambiental. Vamos básicamente a ello, a construir desde ahí. Como para terminar la idea de esta presentación, Carlos, Bogotá es una ciudad que se desconoce. Y creo que es uno de los problemas que existen en la ciudad, y por eso la importancia de la otredad, de mirar la riqueza que hay en el otro. De la riqueza no solamente, llamémosla musical, que es como que principalmente nos encontramos, sino todo ese pensamiento que existe, esas miradas múltiples que hay en este país, un poco como lo propone el maestro Martín Barbero. O sea, esto es un mosaico de una enorme diversidad. Procuramos hacer en Kira Medios, Carlos. Muchas gracias, Edgar. Pedro Cardoso nos acompaña desde Radio Fontibón. Pedro, bienvenido, muy buenas tardes. Pedro tiene el micrófono apagado. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, concejal, buenas tardes. Un saludo para los demás colegas y compañeros. Es muy grato poder participar de ese espacio en el día de hoy, donde nos dan la oportunidad de expresar nuestra experiencia como medios de comunicación comunitaria. Les cuento que nosotros empezamos con un periódico llamado Nuevo Fontibón, aquí en la localidad de Fontibón. Posteriormente pasamos a una página web que se llama nuevofontibón.com y cerramos con la emisora Radio Fontibón FM, que ya tiene 10 años. Contarles también que conozco desde esa época más o menos a Carlos Acero Rincón, con quien iniciamos la universidad a estudiar comunicación social en la UNAD, y fruto de ese trabajo que pudimos concluir finalmente, quedó esta emisora Radio Fontibón FM y quedó un proceso comunicativo muy importante en la localidad que buscaba también un espacio para poder informar a toda la ciudadanía de los aconteceres que estaban sucediendo en nuestro entorno. Aquí en Fontibón hay una cosa curiosa, que existió el periódico más antiguo de América Latina, El Pregonero de Fontibón, que duró 38 años semanalmente, un periódico que sacaba el compañero Milton Telles San Miguel, quien falleció en la pobreza más tenaz por la falta de apoyo. Él vendía, o mejor, cambiaba aguacates, panela, mercado en la plaza de mercado por avisos. Y es un ejemplo de tenacidad que nos inspiró a seguir con este proceso de comunicaciones en la localidad. Hemos venido construyendo la política pública desde hace años, donde nos pudimos sentar con Carlos Acero Rincón, con varios amigos, con Marta Delgado, que también las escucho, que está por allí, y con varios compañeros empezamos a buscar lo que algún día fue la política pública, que finalmente se murió en la administración anterior. Decirles también que la falta de apoyo pues no nos amilanó, y aquí estamos vivos y dando la batalla. Agradecer al concejal todo lo que puede hacer por la comunicación comunitaria, porque estos espacios que se crean, que tienen verdaderamente un objetivo social, cultural, etcétera, no deben morir. Hemos sabido también de espacios que han salido, que han montado, pero lo hacen básicamente porque hay un recurso, porque hay una pauta,
porque hay un dinero público que le van a meter a eso, entonces crean unos productos que a uno le da a veces vergüenza decir que son productos comunicativos porque de verdad que fallan mucho. Entonces, agradecerle, concejal, la oportunidad y la gestión de lo que usted puede hacer para que en el plan de desarrollo distrital queden recursos, que la posibilidad de que seamos visibilizados y de que los medios de comunicación no desaparezcan pues de esta pandemia y de la pandemia que tuvimos en la anterior administración, que realmente no nos apoyaron con nada. Entonces, agradecer el espacio, concejal, y atento a escucharlos más adelante. Muchas gracias. Ahí esa parte no entendí, que él habla del compañero que se murió, que él cambiaba el producto de comida por avisos, no entendí, ahí que cómo fue, él cambiaba como así, ¿no? Que él vivía el intercambio, y en ese intercambio, para poder vivir, y digamos, pautaban, pero para él poder vivir pues necesitaba de arroz, de panela, de lo que fuera, y lo cambiaba por anuncios en su periódico. Ya. ¿Sí? Sí. Era una manera, era como una especie de triqui-trueque de sobrevivencia. Entonces, pues este video es bien interesante. Ellos hablan del plan de desarrollo de Bogotá y lo que cada localidad y cada medio ha evidenciado que es el plan de desarrollo de Bogotá, porque todos son medios comunitarios que están en la ciudad. Entonces, en ese orden de ideas es importante de pronto que terminen de verlo. Está ahí en el WhatsApp. Y nada, pues por hoy terminamos la clase así. He visto que, a ver, todos me mandaron la fecha, no me mandaron la fecha de entrega. Ya tomo nota de quién me va a entregar el documento ya estructurado. Entonces, pues no, quedamos así. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? No, señora, todo. No, profe, por el momento no. Ok, bueno, muy bien. Entonces ya sabemos qué va en el noticiero, que el tema del manejo de la noticia, qué ha significado y la forma para muchos. Entonces, bueno, que continúen aprendiendo cosas y que estos contenidos les ayuden a dar una visión muy completa de lo que es la comunicación comunitaria. Muchas gracias a todos. Bueno, un abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Que descanse. Muchas gracias. Que les vaya bonito. Que Gracias. descanse, profe. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Chao. Chao, Hasta profe, mañana. que descanses. Gracias. Chao.